Iniciamos el estudio del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro en esta serie titulada ¿Cómo permanecer firmes en la fe? El primer sermón se trató de describir a Pedro. Fue hermoso, ¿cierto? Este es permanecer firmes como hijos de Dios. Y hoy presentamos la segunda parte que iniciamos con este principio. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados y con toda esperanza de salvación muerta, por su misericordia, Dios nos dio salvación y nueva vida, y su resurrección confirma que nuestra esperanza de ser salvos por toda la eternidad es viva y fundamentada en la verdad. En su saludo, Pedro se dirige a sus lectores cristianos como aquellos que han sido elegidos y apartados por el Padre, para que con el poder del Espíritu Santo podamos vivir en obediencia y para ser redimidos y purificados por la sangre de Jesucristo. La Trinidad allí, ¿no es cierto? Lindo. Después de estudiar el saludo y entrar en el cuerpo de la carta, Pedro comienza a describir esta vida santificada, la vida de obediencia, en el contexto de pruebas y persecuciones. Porque obedecer en medio de la comodidad es fácil. Que estén hablando pestes del Evangelio y que a usted no le afecte es fácil. Pero vivir en santidad y defender la verdad sin dejarse influenciar por la maldad, responder bíblicamente frente a la persecución, no es sencillo. Y Pedro iniciará el cuerpo de su carta, qué lindo, con alabanzas a Dios, y nos explica por qué le está alabando en los versículos 3 al 5. Estos versículos están tan inundados de ideas teológicas que no tenemos tiempo para desentrañar, organizar y explicar todos los detalles de estos profundos conceptos teológicos, pero vamos a considerarlos rápidamente y aprender grandes verdades. Pero ponga mucha atención, no esté conversando, ponga mucha atención. Hablemos ahora de firmes, versículo 3, porque tenemos una esperanza viva. Escuche este principio. Debido a que tenemos nueva vida en Cristo y hemos recibido una salvación que no pudimos ganar mediante la resurrección de Jesucristo, tenemos una esperanza viva que pese al sufrimiento del presente, disfrutaremos vida eterna con nuestro Señor en el futuro. Note lo que dice el apóstol. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Maravilloso, tremenda verdad doctrinal. Póngame atención porque tiene que entenderla. Pedro no está felicitando a sus lectores por haber escogido a Dios. Él está exaltando al Padre porque por su gran misericordia, no por mérito humano alguno, eligió no darnos lo que merecíamos. Más bien, nos escogió entre muchos para darnos una esperanza viva que nos asegura que la vida eterna la tenemos, aunque no la merecíamos. Por eso inicia esta sección dando toda la alabanza, bendiciendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues sin mérito alguno, solo por su gran misericordia, nos ha engendrado, nos ha permitido nacer de nuevo. La resurrección de Cristo nos asegura que todo su plan de salvación es verdadero. La mención de la misericordia divina es esencial. Nos recuerda las doctrinas de la soberanía y la elección soberana de Dios. Esto me lo va a entender ahora. Debemos recordar que no merecemos nada y que la misericordia divina es una elección soberana. Pablo nos entrega esta verdad sobre cómo obra Dios diciendo: Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. ¿Usted entendió eso? Luego agrega, así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Romanos 9:18. Dios nos elige. Basado en nuestro pasaje y confirmado por este versículo de Pablo, podemos afirmar que la misericordia de Dios es soberana, es específica, es eficaz, es justa, es generosa y duradera.
y que nosotros no elegimos la misericordia. Dios se la entrega a quien Él quiere. Por eso el verdadero creyente debe tener alegría, confianza en medio de penurias y persecuciones. Debe vivir con alegría, debe adorar a Dios, debe servirle. No porque enfrenta la prueba y el sufrimiento, sino porque Dios ha decidido salvarnos, ser nuestro Señor, protector por su misericordia soberana. Su misericordia no la merecemos. Todo lo que Él nos otorga es por misericordia. Nada ocurre en este mundo sin la voluntad del Señor. El capítulo final de nuestra vida, para los que tenemos a Cristo, está en los cielos. Es la gloria que será revelada en el último tiempo cuando entremos en la presencia del Dios viviente. Ese es el capítulo final de nuestra vida. Ninguna experiencia en este mundo califica para que pueda ser designada como el capítulo final. Por lo tanto, siempre tenemos esperanza. Esa esperanza siempre está viva. El señor James Gray dice lo siguiente: ¿a quién le molesta el camino cuando el camino conduce a casa? ¿A quién le molesta el camino en este mundo, en medio de tristezas y aflicciones, cuando este camino nos está llevando a nuestro hogar celestial? Esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué Pedro menciona la resurrección de Jesucristo entre los muertos? Bueno, porque es la base de nuestra esperanza. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, no existe evangelio. Si Dios levantó a Jesucristo de la tumba, si le dio vida después de la muerte, como dice allí por la resurrección de Jesucristo, también Él puede levantar a todos aquellos que son sus hijos y darnos vida eterna, darnos un lugar que ha preparado para nosotros. Recuerda que Pedro quedó decepcionado después de la negación de su maestro, pero la mejor noticia de su vida fue cuando le dijeron: vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que he resucitado. Y por esa resurrección, porque Cristo venció la muerte, Pedro y usted y yo tenemos la esperanza viva de una vida eterna junto a nuestro Salvador, porque usted y yo fuimos llamados. Hay muchos que no han sido llamados. ¿Me va a entender eso? Su misericordia es una misericordia eficaz. Mientras una persona no sea cristiana, está espiritualmente muerta, corrupta hasta la médula. Es moralmente vil delante de Dios, aunque sea el mejor padre, aunque sea la persona más espectacular que exista, pero delante de Dios es completamente despreciable. Y en tal condición ningún ser humano puede tener fe en Dios o obedecer los mandamientos. Esa persona en esa condición no tiene ningún deseo de cambiar o elegir la santidad. Pero en medio de la humanidad depravada, solo por su misericordia, Dios ha escogido a algunos de nosotros para salvación. Esto implica más que un mero perdón, pero en su misericordia hace que estos individuos nazcan de nuevo, que revivamos espiritualmente. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros, porque Dios lo quiso. Ahora sus hijos respondemos a la voz de Dios, somos sus ovejas, somos capaces de creer, estamos dispuestos a obedecer. Si una persona asiste a un templo pero no tiene interés en la obediencia, no se deleita en vivir en santidad luchando permanentemente contra la pecaminosidad, no se interesa en servirle, amarle, utilizar sus dones y talento, ofrendar, diezmar, amar, predicar, tal vez nunca ha conocido a Dios y es un religioso, pero no salvado. Aunque es una enseñanza básica de nuestra fe, y aunque todos sabemos que ningún hombre puede salvarse a menos que sea nacido de nuevo, recuerda el encuentro con Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento es quizás una de las verdades más incomprendidas y tergiversadas de las doctrinas cristianas. Porque comúnmente se enseña: levante la mano, acepte a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Comúnmente se enseña que nosotros aceptamos a Dios, pero en realidad es Dios quien nos acepta a nosotros primero. Nuestra salvación no es producto de nuestra respuesta es producto de la elección soberana. Dios no salva a las personas en respuesta a lo que hacen las personas. A menudo se predica que una persona nacería de nuevo si cree en el Evangelio, pero no puede creer ni tener fe a alguien que está muerto espiritualmente. El pecador no puede responder al Evangelio
a menos que Dios, por medio del Espíritu Santo, le permita hacerlo, porque el pecador está muerto espiritualmente, y el que está muerto espiritualmente no puede tener fe. Entonces, si el nuevo nacimiento es algo que Dios hace en respuesta a una acción espiritual positiva en el pecador, como la fe, entonces ningún pecador nacería de nuevo, porque su nuevo nacimiento sería una elección humana, cuando el término traducido como nacido de nuevo también significa nacido de arriba. Una persona nacida de nuevo es alguien que ha sido dado a luz por Dios en el Espíritu, que ha sido engendrado por el Espíritu, que lo buscó, lo llamó, lo redimió. Y la Biblia enseña que esto se realiza únicamente por la voluntad y el poder de Dios y no por decisión humana. ¿Cómo una persona no puede decidir su nacimiento físico o terrenal, no es cierto? Bueno, tampoco el pecador tiene la capacidad de decidir su nacimiento celestial. De modo que el nuevo nacimiento no es el resultado de la fe, sino que la fe es el resultado del nuevo nacimiento. A los que Dios ha elegido en la eternidad, esto es maravilloso. Yo no sé si me está comprendiendo, pero yo lo enseño y me quisiera llorar. Porque nos hace nacer de nuevo en la historia, a la hora designada. Y aquellos a quienes Dios ha hecho nacer de nuevo, también les concede fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y con esa seguridad, dice Pedro, por haber sido elegidos por la misericordia de Dios, es que tenemos esperanza viva de que si Dios pudo levantar de la muerte a Cristo, también puede levantarnos a nosotros en cualquier circunstancia en que nos encontremos. La misericordia de Dios es maravillosa, porque no solo envuelve el perdón, sino, como Pedro dice, por su misericordia nos ha dado nueva vida y también una herencia imperdible. ¿Me escuchó? Si usted quiere regocijarse aún en medio de los sufrimientos, debe recordarse de esta verdad. Si usted no quiere servir a Dios, tal vez nunca lo ha conocido. Los sufrimientos no son un fin. El fin nuestro no está en el sufrimiento. El fin nuestro está estar en la presencia de Dios, y por eso tenemos esta esperanza viva. Hablemos ahora de estar firmes porque tenemos herencia divina. Nos corresponde estudiar el versículo 4 y de allí desprendo este principio. Debido a la obra soberana de Jesucristo, todos los hijos genuinos de Dios tienen reservada una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, imperdible. El apóstol Pedro nos dice que podemos permanecer firmes y regocijarnos en medio del sufrimiento y a pesar de la presión de quienes no aman a Dios, porque tenemos una herencia permanente. Nuestro hogar final es el cielo. Nuestro lugar está reservado bajo la vigilancia omnipotente de nuestro Dios soberano. ¡Qué guarda de seguridad tenemos! Nada ni nadie puede destruirlo, disminuirlo, nadie puede perder. Esa herencia es guardada para nosotros. Y nosotros, guardados para esa herencia. Ese es un pensamiento maravilloso, acuérdelo. Dice que tenemos provista por Dios una esperanza viva. No, escucha lo que dice. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y luego reservada en los cielos para vosotros. Es decir, Pedro nos quiere decir en palabras sencillas que tenemos una herencia de parte del Padre que nos escogió por su sola voluntad para ser miembros de su familia. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que Dios nos tiene reservada en el cielo, que es pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Usted ha entendido eso? Dios le dio a su pueblo una herencia, era la tierra donde fluiría leche y miel, ¿recuerda? Les dio el derecho de posesión y mientras iban a apropiarse de su herencia, fueron protegidos por Dios porque iban a su herencia. Eso es lo que nos promete Pedro. Así como el pueblo pasó por dificultades, guerras, persecuciones, pero no eran mendigos que iban a buscar una tierra, sino herederos que iban a poseer su herencia. Así también nosotros vamos en medio de las dificultades de este mundo y en medio de la persecución, guardados por Dios, porque Él nos guarda para la herencia
y guarda la herencia para nosotros. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Está usted contento? Cuando comprende esto, ¿está contento? Por favor, comuníquemelo. Note dónde está localizada esta herencia. Esta es una herencia que está en los cielos. Es una herencia que no se corrompe, que no está contaminada, que nunca puede ser destruida, que está reservada para nosotros por el Dios Todopoderoso. Está bajo la constante vigilancia del Dios Omnipotente. Esta herencia nunca perecerá, aunque pasen los años. No será corrompida por la presencia del pecado. El pecado nunca entrará en aquel lugar. La gloria no será disminuida. Y la mejor parte de todo es que está reservada para usted y para mí, si es un hijo genuino de Dios. Hay algunas personas que dicen: pastor, yo creo en la elección divina, pero no creo en la seguridad eterna. Y por supuesto que quien afirma eso no entiende lo que significa de partida la elección divina. Dios nos elige para ganar la carrera, nos elige para que la terminemos, no solo para que participemos en ella, a ver si la ganamos nosotros. No. Entonces, si una persona cree que ingresó a la carrera pero no la termina, la realidad indica que tal vez nunca fue parte de la carrera, porque se metió al templo, se metió a cantar, a ayunar, pero no se metió a la carrera, porque Dios no lo llamó. Los que hemos sido elegidos vivimos para su gloria, anhelamos la santidad, amamos la obediencia, pues hemos recibido una herencia descrita por Pedro con 4 características. ¿Recuerda? Primero, incorruptible. Estamos seguros por toda la eternidad porque hemos sido llamados para ser hijos de Dios y Él ha decidido por su misericordia darnos una herencia que con el paso del tiempo no puede corromperse, una herencia que no va a perecer. El mundo será destruido, pero no perecerá nuestra herencia. No importa cuánto tiempo demoremos en llegar al cielo. Mi querido pastor Jonatán Prado ya llegó a disfrutar de su herencia. No importa cuánto demoremos nosotros, allí está nuestra herencia, segura, sin posibilidad de corrupción. Segundo, esta herencia es incontaminada. Es una herencia pura. No puede ser influenciada por nada. Estamos seguros en nuestra salvación porque es pura nuestra herencia. Nunca llega el momento en que tenga contaminación, nunca será anulada por falta de pureza. Nosotros podemos fallar y pecar, pero no nuestra herencia que permanece pura. ¿Qué más dice el apóstol? Dice, es inmarcesible. Quiere decir que es una herencia que no caduca, que no perece con el paso del tiempo. Nuestra seguridad es afirmada, pues hemos recibido una herencia que nunca perece. ¿Y qué más dice el apóstol? Esta herencia es imperdible. ¿De dónde lo desprendo esto? No aparece la palabra allí. Pero no se puede perder la herencia, porque Pedro dice, está reservada en el cielo para vosotros. Imperdible. Nuestra herencia no la perdemos, está guardada, reservada por Dios para nosotros, y mientras vamos en la vida en medio de luchas, persecuciones, sufrimiento, nosotros estamos siendo guardados también para nuestra herencia. No debemos creer que la elección es solo para que podamos entrar a la familia de Dios y creer que luego es nuestra responsabilidad permanecer en ella. No. Quienes hemos recibido esta herencia estamos seguros, pues nuestro Dios nos da esa seguridad eterna. Es una herencia recibida por misericordia, no ganada por obras, ni que se mantiene si somos buenos o tenemos buenas obras. No podemos renunciar a esa herencia. Dios nos escogió soberanamente por su gracia para que la recibamos, y la misericordia que nos entrega la salvación perdura para siempre. No se termina la misericordia ni se destruye una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible e imperdible. Y debido a que la misericordia de Dios perdura para siempre, nunca se acaba su misericordia, tanto en términos de su carácter como de sus efectos. Nuestra herencia permanece para siempre. Y Dios no requiere nada de la criatura para mantener la herencia.
Los herederos, los que han recibido misericordia, conocen que no tenían manera de ser salvos, que no fueron salvos de una religión para entrar a otra, de mitos. Dejó mitos allá, entró a los mitos. Dejó los mitos católicos y se vino a los ritos evangélicos. No. Fuimos salvos de la perdición eterna. Nuestro corazón tiene que rebosar de gratitud. Tiene que preguntarme, pastor, ¿qué hago por amar, servir a mi Señor? ¿Cómo utilizo mis dones, mi talento? ¿Dónde ofrendo? ¿Qué hago? Su amor por Dios le conduce a vivir en santidad que el Espíritu Santo le provee y que se hace efectiva cuando aplicamos las virtudes y principios cristianos que nos permiten experimentar la santidad como marido, como hijo, como padre. Esta herencia no requiere del poder de la criatura para mantenerla, más bien es la misericordia divina la que la sostiene y sostiene a aquellos a quienes se le da. Por eso Pedro dice que nuestra herencia Dios la guarda para que la disfrutemos para siempre, porque es eterna e imperdible. Desde su comienzo hasta su consumación, es Dios quien la diseña, es Dios quien la produce. Es Dios que mantiene todas las cosas que pertenecen a nuestra salvación y en su gran misericordia nos ha dado a luz. Dice que hemos sido engendrados por el Espíritu para ser parte de su familia y nos ha dado una herencia celestial. Por eso podemos recibir esta herencia porque Él nos dio la fe y por la fe la recibimos, nos tiene reservada la herencia y nos prepara a nosotros para obtenerla. Nuestra herencia está segura para siempre porque su misericordia soberana permanece para siempre. Y es por esta seguridad eterna, por esta misericordia eterna, porque tenemos vida eterna, porque el Eterno está con nosotros siempre, que podemos enfrentar las tribulaciones sabiendo que son pasajeras y que Dios permite que todo resulte para nuestro bien. Esta explicación del apóstol Pedro es la que nos está preparando para las enseñanzas que vienen en toda su carta acerca de la persecución y sufrimiento. ¿Y cómo podemos concluir esta extraordinaria predicación de Pedro? Conclusión. Por su misericordia, nuestro Dios no nos da lo que merecemos. Y no merecíamos la salvación, ni ser parte de su familia. Pero Él le adoptó. Él nos adoptó como hijos. Él nos dio una herencia que no podíamos ganar y que la tiene reservada porque nunca la podemos perder. Pregunta: ¿está usted viviendo con gratitud? ¿Tiene alegría de vivir la vida cristiana? ¿Se deleita en la palabra de Dios? ¿Quiere ser mejor persona? ¿O no quiere? Si no quiere, tal vez nunca ha conocido a Cristo.